Hola people, bueno, hace mucho tiempo no pasaba por acá, ustedes no saben cuánto me está costando este video, estoy enferma, tengo dolor de amígdalas, estaba muy cansada, no quería arreglarme, no quería grabar, precisamente por este cansancio, pero es necesario perseverar y continuar siempre. No siendo más, les voy a contar qué pasó cuando me bauticé. Bueno, yo me bauticé a mis 15 años. A mí me habían bautizado cuando yo estaba pequeña, me habían bautizado cuando yo estaba bebé, típica familia colombiana que naces en un núcleo católico, pues por tradición te bautizan de bebé, no sabes ni cuándo ni cómo te bautizaron, pero sabes que te bautizaron por las fotos que quedó. Entonces a mí me bautizaron, sí, de bebé, y yo fui creciendo, yo empecé pues obviamente a pasar de niñez a la adolescencia, una etapa muy difícil, que si quieren conocer pues esa historia y esa parte de mi vida también es otro testimonio súper largo y súper interesante. Y en esa adolescencia yo empecé como a perderme, como a tener muchos vacíos pues familiares, muchos vacíos en cuanto como a mi hogar, a mi casa, a pesar de que siempre lo tuve todo y a pesar de que pues siempre viví pues con una familia responsable pues porque respondían por mí en todos los aspectos. Sí llegué a tener algunos vacíos porque pues simplemente el único que podía suplir esos vacíos era Dios y es Dios. Y pues en ese momento yo no conocía a Dios, mi familia no iba a la iglesia, nunca íbamos un domingo a la iglesia, eso no era una rutina, no era lo normal en mi familia. Entonces pues bueno, no era algo de mi vida, de mi diario. En mi adolescencia me vine a vivir para Armenia, en Armenia Quindío, ya llevo 10 años y yo entré a un colegio y en ese colegio ya empezó mi adolescencia full, por ahí mis 14 años más o menos, 13, 14 años, ustedes saben que la adolescencia ya no es a los 16 años, sino que ya desde tan chiquitos ya hay adolescencia. Y sí, yo empecé esa adolescencia y empezó un poco difícil. Todo me irritaba, nada quería, todo me estresaba. Tenía un carácter demasiado fuerte. Si en este momento lo tengo, en ese entonces tenía un carácter el doble de fuerte. Y yo empecé como a desesperarme y también a inundarme de muchas cosas que me empezaron a hostigar. Malas amistades, malas compañías, malos espacios, un colegio que me estaba consumiendo por completo, no solamente en el área académico, sino también en el área espiritual, y empecé a sentirme como en un hueco. Cada vez yo sentía que iba más en caída. Llegó un punto en el que yo no me encontraba, la verdad. No era como de que, ay, me escapaba, me salía a rumbear hasta las 5 de la mañana, nunca pues he rumbeado, pero empecé sí, a cambiar en mi casa, empecé a tener actitudes con mi mamá fuertes, pesadas, diferentes, y empecé a sentirme cada vez más en un hueco. Esto hace parte del testimonio de la adolescencia, entonces no se los voy a contar todo, pero cuando yo llegué a ese hueco, yo llegué a un punto en el que yo dije, ya no aguanto más. O sea, llegué a un punto como en el que estaba tan desesperada con tantas cosas en mi mente y en mi corazón, que yo fui donde mi mamá y le dije, yo no quiero seguir estudiando en este colegio, estaba en grado octavo. Le dije, no quiero seguir estudiando en este colegio, me siento terrible, me siento consumida, tengo todas mis amistades pues como un despelote, literalmente mi vida era un despelote en ese entonces. Entonces mi mamá dijo, listo, te puedes cambiar de colegio, vamos a cambiarte de colegio. Al colegio que te cambies te tienes que quedar ahí porque ya simplemente seguía noveno, décimo, once. Entonces al colegio que te cambies te tienes que quedar allí. Escogimos por cosas de Dios un colegio acá donde yo vivo, que es un colegio cristiano. Y en este colegio cristiano, pues cuando yo llegué, lo primero que hicimos antes de empezar una clase era orar. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que orar? Después hubo algo que se llamaba Chapel Day. Y era que íbamos como al auditorio del templo y nos daban una enseñanza. Y yo, ¿qué? Entonces yo empecé a vivir cosas en ese nuevo colegio que eran supremamente extrañas para mí, que eran nuevas, que eran diferentes, pero que saben que no me incomodaba, o sea, me llamaba la atención y cada vez quería conocer más. Y llegó un punto en mi salón que conocí un combo, conocí unas personas que estaban muy cerca de Dios y que tenían una relación muy linda y muy grande con Dios. Y esas personas me empezaron a invitar, que el grupo, que a orar, que mire, que esto, que en las mañanas empezamos a salir, a hacer parches, caminatas, y yo me empecé a aferrar a todas estas cosas, que en el momento venían siendo más como planes, parches, amigos, y con el tiempo empezó a ser algo mucho más significativo en mi vida. Después de que empezaron a acercarme con estas personas, yo sentía en mi corazón que yo necesitaba
conocer más, ¿saben? No solamente era el salir y vámonos de parche, ay, qué chévere, no sé qué, sino, venga, o sea, ellos porque creen en esas cosas que ellos me dicen, ellos, de dónde nace esa esencia de ellos. Entonces yo dije, yo quiero conocer más. Entonces yo me acuerdo que en mi iglesia el primer curso que uno hace se llama ADN, que es Asimilando Divinas Neuronas, y es un curso en el que están los fundamentos, las bases pues de lo que es tu fe, de lo que es en este caso pues el cristianismo, porque pues esa es como la religión o el estilo de vida que yo he decidido. Y yo empecé a hacer este curso duró un mes, me acuerdo perfectamente que tenía que ir a este curso, pedí a alguien que me llevara o mi mamá me llevaba, pero mi mamá no asistía a la iglesia y nadie en mi casa asistía a la iglesia. Entonces yo empecé a ir y empecé a tener un deseo y un enamoramiento con Dios que yo ni siquiera yo lo podía entender. En ese grupo de formación, yo era la única niña así como chiquita, tenía 14 años y empecé a asistir y ya el último paso era pues bautizarse. Entonces eso lo hacen un sábado en algo que en mi iglesia lo llaman ayuno. El ayuno es un encuentro que hacemos una vez al mes. Este encuentro es desde las 2 de la tarde y este encuentro tiene como propósito orar, alabar, ayunar y escuchar palabra. Entonces el ayuno va desde las 2 hasta las 6 y lo hacemos con toda la iglesia y ahí pues se hace este tiempo antes de todo de bautizos. Entonces llegó el día del bautizo, era diciembre. Me acuerdo perfectamente que estaba solita porque pues en mi familia nadie creía. Entonces me acuerdo que el bautizo me tocó solita. Al inicio estaba un poco triste, debo admitirlo, me sentía frustrada porque pues obviamente ahí los pueden acompañar los familiares. Yo quería obviamente que me acompañaran las personas que me amaban. Me tocó solita, entonces pues bueno, yo me acuerdo que no me tenía que ir de negro porque pues a ti te meten al agua, entonces para que pues no se te vaya a ver nada. Te vas de negro, estaban tocando alabanza y encontré el video y se los voy a poner aquí porque en esa alabanza uno de los que está cantando es mi actual novio, pero nosotros no nos conocíamos en ese momento. Y llegamos ahí, empezaron a tocar la alabanza, yo me empecé a sentir muy conmovida y cuando me tocó pasar, me acuerdo que el pastor me preguntó, ¿tú te quieres bautizar? O sea, así como una pregunta, así como quien dice, respóndela con el fondo de tu corazón. Mi única respuesta pues obviamente fue sí, y sentí que se me quebró la voz, me metí al agua y cuando salí del agua, yo sentí que yo no pesaba, yo sentí que yo era una pluma, yo sentí que todas las cargas que yo había traído en mis hombros por tantos años ya no existían. O sea, se los prometo, a mí jamás se me va a olvidar esa sensación. Yo sentí como si volviera a nacer, o sea, como si fuera otra persona, como si todo lo que yo había hecho mal, todo lo que yo sentía que me ponía triste, que me ataba, no existía. Y eso es cuestión, miren, yo sentí que eso fue como un año, yo sentí que me acostaron y que fue como 10 minutos, y ustedes miran el video y eso es una cuestión de 3 segundos en que te meten, te levantan, y yo sentí de verdad tantas cosas, y mi vida desde ese día cambió para siempre, nunca volvió a ser igual. Obviamente inicia uno un proceso de empezar a conocer, de acercarse más a Dios, de hacer devocional, de fallar, volverse a levantar, de cometer errores, de pedir perdón al Señor. O sea, es un proceso que será por el resto de nuestras vidas porque esa es la santificación, es un proceso que estará y Dios sigue obrando en nosotros hasta el día que estemos con él en el cielo. Pero yo de verdad sentí que di un paso a otro lugar que nunca había dado, y ese lugar era la presencia de Dios. Entonces, claro, pues cuando yo me bauticé a mis 15 años, ya toda mi familia, mi hermanita se bautizó, mi mamá se bautizó, todo con su tiempo, todo con su espera, eso, las cosas no son así de rápido. Pero el Señor hace su obra y el Señor hizo algo nuevo en mí, hizo algo nuevo en ellas y lo puede hacer en ti que estás viendo este video. Y mucha gente se pregunta, ay, pero ¿por qué se bautizan por ejemplo, Jesús se bautizó súper adulto? ¿Por qué se bautizan a los 33, a los 30 años, a los 15, a los 20? Y realmente, ¿y cuándo es el momento de bautizarme? También preguntan. Yo te puedo decir que el momento de bautizarte es cuando tú decides en tu corazón que quieres vivir el resto de tu vida con Cristo y por Cristo. O sea, esa fue la decisión que yo tomé. Y
Y si tú sientes, si tú quieres y tú lo tomas para el resto de tu vida como promesa el vivir con Cristo y para Cristo, entonces es el momento de tomar esa decisión. Y por eso es que uno lo hace adulto. A mis 15 años yo ya era consciente de que yo quería hacer eso, de que yo quería tomar esa decisión. Siendo un bebé, pues te obligan, agua y ya. Y en ese momento yo era consciente que yo quería tomar esa decisión y la tomé desde el corazón, desde la conciencia, desde la razón, desde todo mi ser, y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Y te puedo decir algo que quiero que te lo mentalices: la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida es entregártela a Cristo. Y eso se refleja en un acto de bautizo. El bautismo no es la decisión, la decisión es entregarle tu vida a Cristo. Y eso se refleja en el acto de bautizarse. Entonces, después de eso, pues uno puede volverse a bautizar. De hecho, 4 años después hubo un campamento. Yo fui a ese campamento, un campamento de jóvenes en Bogotá. Y en ese campamento de jóvenes, pues obviamente yo ya estaba, o sea, ya había terminado mi estudio bíblico, había terminado muchas cosas, ya estaba sirviendo, o sea, había avanzado en la fe con Dios impresionantemente. Y en ese campamento yo quise volver a bautizarme, como renovando mis votos, y me volví a bautizar ya con una fe muy fortalecida, o sea, ya sabiendo y habiendo pasado con Dios pruebas duras, buenas, bonitas, promesas en espera, promesas cumplidas. Entonces bautizarme fue como 4 años y aquí sigo, o sea, aquí estoy. Y ya hace poquito, hace el año pasado creo, hubo nuevamente otro campamento y pues en esta ocasión yo dije no me voy a bautizar. No siempre hay que también bautizarse cada vez que esté la oportunidad. Dije no me voy a bautizar porque pues siento que me bauticé hace muy poco y que pues simplemente no era el momento, porque pues ya simplemente tengo mi relación estable con Dios y la llevo todos los días de mi vida y todos los días tengo esa comunicación directa con Él. Seguramente en 5 años más, 8 años más, 2 años, 1 año, no lo sabemos, de pronto Dios ponga en mi corazón volverlo a hacer. Todo esto para decirte que si no te has bautizado, que si te da miedo dar ese paso de fe, que si sientes temor y crees que te van a lavar el cerebro y que te vas a volver loco, de amor por Dios, de verdad empiezas a sentir cosas y empiezas a vivir cosas que nunca antes habías vivido con nadie. Y obviamente sí, Dios renueva tu cerebro, Dios renueva tu mente, Dios renueva tu corazón y Él va a empezar a renovar absolutamente todo, porque ese es el propósito de Él. No dejarnos igual, somos barro, nos moldea, nos transforma, siempre y cuando nosotros permitamos que eso suceda. Entonces está en tus manos tomar esta decisión, y cuanto antes lo hagas, más tiempo vas a tener para pasar con Él, más oportunidad vas a tener de estar en su presencia, porque le estás diciendo sí a Él en tu corazón, estás abriendo las puertas. Entonces hazlo pronto, y si tienes dudas o preguntas, me los puedes dejar acá en los comentarios. Estoy haciendo este video con todas mis fuerzas porque mi garganta no da más. Oren mucho por mí y gracias por siempre ver mis videos, por decir que siga, que continúe. Me alegra muchísimo. Saco de mi tiempo, de mi espacio, del trabajo, de la universidad, de la iglesia, de todas las cosas que tengo por hacer, para entregar un mensaje. Y el mensaje siempre lo pone Dios en mi corazón. Entonces gracias por ver el video, los quiero mucho y chao people.